Muy buenas tengan todos ustedes. Para nosotros un placer, un honor estar de nuevo con ustedes para compartir estos momentos de orientación, de reflexión, de consejo, de la palabra de Dios. Y como todos los días, siempre les digo, este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, gocémonos y alegrémonos en Él. Dios tiene preparado en el día de hoy algo diferente, algo extraordinario, algo inédito, algo nuevo, porque Dios, nuestro Dios es un Dios innovador. Muchas veces nosotros creemos que las cosas en Dios son aburridas y nosotros somos los que somos aburridos. Dios no, Dios tiene nuevas cosas todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada vez que amanece, hay que buscar algo nuevo de parte de Dios, porque Dios es innovador, Dios es creador, es un artista, Dios es un artista. Dios siempre está haciendo cosas buenas, cosas hermosas. El problema de nosotros es que nosotros no sabemos verlas, no sabemos distinguirlas, no sabemos apreciarlas. La obra de arte que Dios está haciendo cada día con nuestras vidas y con todo lo que hacemos, pasa muchas veces desapercibida por nosotros. Sin embargo, es el deseo de Dios que nosotros nos parezcamos a Él, que seamos hechos a su imagen, como Él hizo al primer hombre, al primer Adán, y como lo es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener la imagen de Dios en nuestras vidas y la única manera de tener la imagen de Dios en nuestras vidas es teniendo al modelo, teniendo al prototipo, teniendo a Jesús en nuestras vidas. No hay otra forma, lamentablemente no hay otra forma. Usted puede pertenecer a la religión que usted quiera, puede tener la idea que usted quiera, el concepto que usted quiera, pero déjeme decirle, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un eh, camino para llegar al cielo y es a través de Jesucristo. Ustedes saben que existen muchas religiones, muchas filosofías en el mundo y la mayoría de ellas están basadas en creencias, en opiniones, en consejos. Muchos de esos consejos son buenos, no son malos. Pero déjeme decirle, una cosa es que un consejo sea bueno y otra cosa es que te lleve al cielo. Nosotros tenemos que saber que la única persona que se atrevió a decir que Él era Dios es Jesús. El único que se atrevió a decir, vine a morir, en 3 días destruyan este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Fue Jesús. Y cumplirlo, porque no es solamente decirlo, es decirlo y cumplirlo. Al tercer día se levantó de entre los muertos y lo vieron centenares de personas vivos. Y no solamente eso, muchos de los muertos personas que estaban muertas en ese tiempo cuando él murió, se levantaron de la tumba. Oh, Dios dando un mensaje a la humanidad de que ese era el Cordero de Dios, que ese era el enviado de Dios. Entonces usted puede decir cualquier cosa y con sus sentimientos y sus interpretaciones emocionales, decir, no, porque a mí, ¿cómo va a ser si que Jesús? No, 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 espérate. Esto es cuestión de emoción, esto es cuestión de lógica, esto es cuestión de, señores, Jesucristo es el único camino, el único camino. Nadie más te lleva al Padre, solamente Jesús. Tú puedes pedirle a quien tú quieras. Todos los seres vivos que estuvieron vivos murieron en alguna oportunidad, fallecieron. Hay algunos, un par de personajes escriturales que la Biblia no nos dice que dónde están, o Elías fue llevado al cielo. Yo no sé si se murió en el camino, yo no sé si está lo que ha pasado, pero después apareció Elías y Moisés cuando Cristo estaba. Lo que hay es que Elías no te lleva al cielo. Elías no te puede llevar al cielo. Y Elías no te puede responder. Elías no tiene contacto con la humanidad. La Biblia dice que para todos los hombres es necesario que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, hay mucha gente que le atribuyen a otros héroes y personajes famosos de la historia bíblica, inclusive algunos relacionados con Jesús, el hecho de que
de que le pueden pedir y eso no funciona así. Tú le puedes pedir a quien tú quieras. Inclusive tú le puedes pedir a los ángeles, que son espíritus fuertes, espíritus ministradores, y no te van a contestar. No te van a contestar. ¿Por qué? Como no te van a contestar, porque ellos no tienen ese poder ni para oírte, ni para contestarte, ni trabajar contigo, a menos que les sea dado por el Padre. Si el Padre le dice que haga algo, ellos lo van a hacer, porque ellos son instrumentos de Dios, en las manos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Por eso, Jesucristo es el único que, que es la fuerza de cohesión. Eh, Todas las cosas en Él subsisten, dice la Biblia. Y el subsistir es estar unidas, ¿sabes? Sin que se vayan. Por eso los astros, los planetas, todo existe, todo está en su lugar y no se sale de su rumbo, de su órbita. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces, la palabra de Dios, que fue que hizo los cielos y la tierra, la palabra de Dios que fue lo que creó todo lo que existe en el universo, a excepción del hombre, que el hombre fue hecho con la mano. Dios lo hizo como una obra de arte y después sopló. Entonces, la palabra no es más que la expresión del aliento de lo que está internamente. Entonces, por eso es que usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está dentro de ti es lo que sale por tu boca. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, hizo un muñeco de la tierra, pero después lo sopló. Después que lo sopló, entonces tuvo vida, vino a ser un alma viviente. Pero entonces Jesucristo es un espíritu vivificante, porque Él no solamente tiene vida en sí mismo, sino que Él aporta vida. Él aporta vida. Por eso, cuando tú oigas por ahí personas que con buenas intenciones, pero honestamente equivocados, te estén diciendo de que alguien te puede llevar al cielo, que tú le puedes pedir a otra persona, o a un arcángel, o a un ángel, o a qué sé yo, a un familiar que murió. No, eso no es cierto. Nadie te puede hacer eso. Nadie te puede brindar esa satisfacción, solamente Jesucristo. Por eso es que nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesucristo. Está encerrado en ello el poder, la autoridad con que Él cuenta, porque le fue otorgado por Dios. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no le ha sido dado por Dios. Por eso Jesucristo, dice la Escritura, al final de sus días, cuando ya estaba para despedirse, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, pero después dice a todos sus discípulos, a sus seguidores: por tanto, id y haced discípulos. Por eso, cuando yo le predico a ustedes y le predico la palabra de Dios, no mis palabras, no mis interpretaciones, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, entonces yo le estoy hablando en lugar de Dios, y la palabra tiene poder. Poder creativo, poder curativo, poder liberador, poder de prosperidad, poder de bendición, poder. La palabra de Dios tiene poder. El mismo poder que tuvo la palabra cuando Dios hizo todas las cosas por su palabra, ese es el mismo poder que tiene la palabra de Dios puesta en labios de hombres y mujeres que son canales de bendición para que la palabra se haga realidad en nuestras vidas. Por eso en el día de hoy, cuando estamos delante de tu presencia, antes de compartir esta reflexión que vamos a tener en el día de hoy, yo quiero decirte algo, y es que la gracia y el poder de Dios están sobre ti. No tiene por qué vivir acongojado, no tiene por qué vivir atormentado, no tiene por qué vivir de una manera arrinconado, oyendo las voces y creyendo a espíritus engañadores, siendo visitado o visitada por espíritus malignos que vienen de noche y te visitan. El Señor reprenda al diablo, tú tienes que ceder dejar eso. Reprende al diablo y vive para Dios, vive para Dios. Dios está dispuesto y Dios quiere, Dios está, mire, a la voz o a la distancia de una palabra, de una voz tuya. Tú quieres en el día de hoy, es fácil, es fácil. Déjeme decirte algo. Cuando tú tienes a Jesús como el Salvador, todo es posible. Todo es posible. Lo único que tienes que hacer es pedir
al Padre en el nombre de Jesús y todo lo que pidas será hecho. Si tú lo pides creyendo, será hecho. Por eso, no te estoy diciendo que tú vas a pedir, ahora Señor, dame un mantecado. No, eso no es eso lo que yo estoy hablando. No es eso que estoy hablando. Estoy hablando cuando tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, ¿te da Dios antojitos si tú tienes? Claro, Dios es bueno también, te permite tener todas esas cosas, pero Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para generar cosas, para hacer cosas. Por eso en nuestra boca, en nuestra lengua, está el poder de la muerte y de la vida. Por lo que tú hablas, vas a morir o vas a vivir. Porque tú hablas, vas a ser preso o vas a ser libre. Por eso en el día de hoy, créele a Dios, sigue su pisada, sigue su trayectoria, lo que Él te está diciendo. Él te muestra su camino en el día de hoy para que tú vivas de acuerdo a su diseño, a lo que Él ha establecido. Él te estableció un camino por el cual debes caminar desde que naciste. Ahí está el secreto de Dios, ahí está el secreto de Dios. Mantente sujeto, mantente creyéndole a Dios, viviendo para Él y espera en Él, porque Él es bueno. Y no solamente Él es bueno, Él te tiene paciencia. Muchos de nosotros le hemos fallado a Dios, le hemos fallado irreversiblemente, le hemos fallado. Le hemos fallado a Dios de una manera inconcebible. Le hemos fallado a Dios y nos hemos apartado, nos hemos dejado engañar por el diablo, nos hemos dejado engañar por las candilejas, por las luces, nos hemos dejado engañado por una persona que nos ofreció y nosotros nos hemos puesto a creerle. Mire, maldito el hombre que confía en el otro hombre, dice la Escritura. Déjate de estar confiando en hombres, déjate de estar confiando en políticos, déjate de estar confiando en hombres y mujeres que te dicen que te aman. Tu confianza debe estar puesta en Dios y en Él solamente. Cuando tú confías en Él, Dios hace y te da propósito, Dios te da a ti un destino al cual va a llegar, te pone metas, Dios te señala un camino a seguir, tú vas a cumplir un destino al cual va a llegar y Dios te promete que no solamente te va a gozar a cuando llegues, sino que te va a gozar todo el trayecto. Vas a ir por el camino y vas mirando para los lados y vas viendo lo hermoso que es la vida. Para ello, Dios te provee, Dios te da, te suministra. El problema de nosotros es que nosotros nos salimos de los lineamientos de Dios y después nos va mal. Nosotros a veces nos enfermamos, no porque nosotros nos estamos enfermando, porque Dios preparó e hizo este cuerpo para que el cuerpo se defendiera solo de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier bacteria, de cualquier hongo. Dios nos hizo para que nos defendiéramos. Sin embargo, a veces nos acostumbramos a vivir de una manera tal que, que no tenemos defensas y comemos cosas que no alimentan, cosas que no echan para adelante. Para eso tú no tienes que ser rico, porque la mayoría de las cosas que te alimentan y que te nutren y que te sirven para que tus defensas estén altas, están en el campo, están se puede conseguir en las calles, se puede conseguir en cualquier sitio. Y nosotros, si nosotros somos sabios y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a seguir adelante, enséñame, como dice este predicador, lo nuevo que tú tienes para mí. Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a enseñar y te va a dar salida, porque mira, para los que creen, para los que son declarados justos, o sea, justificados por la fe, no solamente tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios le provee, porque la Biblia dice también, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no lo he visto. Si lo hay alguno es porque se ha dedicado a la haraganería o a la vagabundería también. Hay gente que se salen y hacen su siembra de malas cosas, hablan mentiras, hacen cualquier cosa, abandonan a Dios. Porque déjeme decirle, esto es una cuestión, una vida de compromiso. Tenemos que saber que esto es un compromiso. Inmediatamente tú le entregas tu corazón a Jesús, tú tienes un compromiso con Él. Compromiso de servirle, de amarle y declarar que Él es Dios y que no hay otro. Y Dios te va a dar todas las cosas para que tú la administres. El problema de nosotros es que no sabemos administrar
las cosas que Dios nos da. Dios te da hoy día una nueva oportunidad para que tú recomiences tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes todavía están escuchando, pero los que están escuchando, ¿quiere usted comenzar de nuevo? ¿Quiere usted tener una vida fructífera, una vida llena de paz, llena de gozo, una vida llena de prosperidad, de bendición? Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero. El dinero es parte de la prosperidad, pero yo estoy hablando de prosperidad integral, que tú seas íntegro, que tú estés bien, completamente bien, y que con mucho o con poco puedas vivir contentamiento en contentamiento. Yo no sé si tú quieres vivir esa vida que Dios te ofrece en el día de hoy. Si tú lo quieres hacer, ¿sabes lo que vamos a hacer? Voy a hacer una oración contigo ahora mismo antes de tener la reflexión del día de hoy. Quiero hacer esta oración y tú vas a repetir conmigo lo que yo voy a decir, ¿ok? Tú cierra tus ojitos ahí y solamente escucha lo que yo voy a decir y lo vas a repetir. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé tú mi Dios, que yo quiero ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús, reprendo todo poder que me ha estado atando. En tu nombre, ahora deshago todo pacto que en ignorancia o a sabiendas hice con el mundo, con el diablo, con la carne. Y hago un nuevo pacto en tu sangre, en tu sangre. Señor, límpiame de todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Que yo sea una nueva creación en Cristo Jesús. Tu palabra dice, de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame de toda mi maldad. Límpiame de todo mi pecado. Ayúdame, Señor, a servirte y a servirte como debo hacerlo. No por medidas, sino a servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Señor, que te entregue yo a ti mi todo y tú me entregas tu todo. Yo quiero ser tuyo, sé tú mío. Sé tú mi Padre, que yo quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración conmigo y le crees a Dios, levanta tus dos manitos así. Ahí donde estás. Levanta tus dos manitos así. Levántalas así. Ahora yo en el nombre de Jesús declaro vida sobre tu vida, poder sobre tu vida, poder sobre tus circunstancias, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que ese cuerpo enfermo es sanado ahora. Declaro que esa vida sin propósito ahora se llena de gozo. Esa vida sin paz hoy día puede dormir en paz. En el nombre de Jesús de Nazaret es hecho como hemos creído. Amén y amén. Qué bueno. Si hiciste esa oración, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Escríbenos. Escríbenos ahí mismo. Si lo estás viendo a través de Facebook Live, escríbenos y dinos que tú aceptaste a Cristo. Y nosotros te vamos a estar llamando, te vamos a estar buscando para que tú recibas instrucción de cómo vivir la vida cristiana. Yo voy a también, al final voy a dar el teléfono, el número de teléfono, para que tú nos llames. ¿Ok? Mantente con un lápiz y un papel para que anote nuestro número de teléfono y nos puedas llamar si quieres también, para tener tu nombre, tu dirección y así compartir contigo el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Permítame refrescarme la garganta. Muy bien, en el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema que se llama las truculencias o artimañas del enemigo. ¿Tú sabes? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios está Jesús, aquel que es autor y consumador de la fe. Él es el primero y él es el último, el que comenzó y el que la termina, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre para que tú puedas orar y tengas un intermediario allá en el cielo, el único que existe. No hay otro, no Pedro, no Juan, no María, no más nadie. Nadie más te puede ayudar, solamente Jesús. Tú lo que haces es perder tu tiempo y tus energías pidiendo a la otra gente porque esas oraciones Dios no las escucha. El que murió fue Jesús. El que murió fue Jesús. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Lucas, no fue Mateo, no fue María, fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es el mediador, Él es el propiciador. Gracias, Señor. En Dios, nosotros nacemos con un propósito determinado. Es lo que nosotros llamamos el qué de las cosas. Nacemos con un propósito determinado. ¿Para qué nacemos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Y Él nos señala un camino a seguir para cumplir ese destino. Ese camino es el cómo vamos a conseguir las cosas. Luego hay un momento determinado, que es el cuándo, y un lugar señalado, que es el dónde, para que cumplamos ese propósito. Entonces, en Dios hay un qué, un cómo, un cuándo y un dónde. Y esas cuatro cosas tienen que coincidir para que las cosas grandes y para que el propósito nuestro sea cumplido. Si nosotros no lo entendemos, vamos a vivir por la vida, vamos por la vida errantes, dando vueltas, dando bandazos y siempre comenzando y volviendo a caer y levantándonos y entrando y saliendo, porque nosotros no hemos entendido. Si tú no has entendido cuál es el propósito, el qué, para el cual Dios te llamó, para el cual Dios te trajo en esta tierra. Mucha gente piensa que el propósito de ellos es tener hijos y más nada. No, 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 no. Todos tenemos hijos y ese no es el propósito de todos. El propósito, y los que no tienen hijos, entonces no están sin propósito. No, ese no es el propósito. Aunque tu propósito puede ser extendido a través de tus hijos, a través de tus generaciones. Ahora, para cumplir ese destino, hay un camino que es el cómo. Entonces, cuando tú sabes para dónde tú vas, tú tienes que saber el camino. Por eso le dijeron, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, el Señor, pero muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Entonces, Jesucristo es el camino para ir al propósito eterno. El propósito eterno nuestro es estar con Dios, estar siempre con Dios. Y eso es bueno saberlo. Entonces, por ahí un cuándo, un momento determinado, donde se cumplen. Muchas veces nosotros creemos que las cosas a Dios se le pasó el tiempo, que a Dios se le olvidó. No, 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 no. En Dios nada, no existe esa cuestión de coincidencia y de que se le pasó el tiempo. No, 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 no. Tu tiempo no ha llegado, tu tiempo no ha llegado. Pero entonces, el problema de nosotros es que estamos muchas veces esperando llegar a un lugar para el cual nos fuimos destinados. Si nosotros no llegamos al lugar que Dios nos tiene señalado, siempre vamos a estar buscando, buscando. Porque cuando tú llegas al lugar donde Dios tiene señalado para ti, tú te vas a gozar, te vas a gozar, te vas a divertir, vas a estar contento. Entonces, hay un lugar en donde te he señalado ese propósito. Muchas personas comienzan a salirse de lugares a donde Dios los asignó, donde Dios los puso, y los puso a servir, los puso a ayudar. Pero hay gente que lo que le gusta es ser jefe, lo que quieren es gobernar, ser cabeza y que no le digan que no. Y que no le digan que no. Y si alguien le dice que las cosas no están bien hechas, entonces Dios no cuenta contigo. Dios no cuenta contigo. Por eso Dios nos permite a nosotros pasar por desiertos, Dios nos permite a nosotros pasar por procesos para que nosotros tengamos un carácter fuerte y podamos, como Jesucristo,
Mire, menospreciar el oprobio, gozarnos hasta en las tribulaciones y en los problemas que se nos presentan. Nosotros somos seres creados con libre determinación, o sea, tenemos libre albedrío y muchas veces nos detenemos, nos adelantamos, nos retrasamos o nos salimos de ese cómo buscando mejoría, bienestar y felicidad. Y allí vienen los problemas y dificultades. Cuando nosotros nos salimos del camino que Dios nos ha trazado, entonces vienen los problemas. ¿Por qué me pasó esto? Porque te saliste del camino. A mí me gusta mucho la historia de Balaán. Muchas personas no hablan de eso porque no les gusta. Pero Balaán se salió y Dios le permitió que una burra le hablara para decirle, ¿qué pasó, chico? ¿Por qué me está golpeando? Te he librado varias veces y me está golpeando. Entonces, porque la burra veía mejor más que el profeta, que el pretendido profeta. Entonces, todo el trabajo que nosotros tenemos es reconocer ese propósito para entrar en ese camino en el tiempo adecuado, al paso señalado, para que nos lleve al final de Dios, a lo que Dios tiene preparado. Acuérdense que Jesucristo siempre es el autor. En Cristo está en nuestro comienzo. Por eso las personas que le entregaron su corazón a Jesús cuando hicimos esta oración tienen un comienzo hoy, pero al final de su camino van a encontrar también a Jesús esperándolo. Él es el principio, Él es el autor y Él es el final, él es el consumador de la fe. Entonces, todo lo que se oponga, todo lo que retrase, todo lo que me aparte, todo lo que detenga o me haga detener en mi camino a la consecución de mi propósito, ese es mi enemigo, es mi adversario. Hay que deshacerse de ello. Satanás es el principal adversario. Por eso cuando Jesucristo, después que le dijo a Pedro, tú eres Cefas, tú eres Pedro, y sobre esa roca que tú acabas de decir, esa declaración, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, y bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dijo el Señor, oiga eso. Pero al poquito rato Jesucristo, que vino con un propósito aquí a la tierra y fue de morir en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, a los que habían vivido antes que él y a los que vivían en su tiempo y a los que vivirían después como nosotros. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Pero de pronto él se lo anuncia a sus discípulos y Pedro le salta y le dice, mira, Señor, no permita que tal cosa te acontezca. O sea, conmiseración. Y el Señor le dice, el Señor te reprenda, Satanás. A Pedro, a quien lo había declarado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro es de ese tipo de cristianos que en un momento se dejan usar por Dios y en otro momento se dejan usar por el diablo. Así mismo es. Eso está ocurriendo todo el tiempo y eso lo vemos donde quiera y por eso ahí están la mayoría de los fracasos y las derrotas que los cristianos sufrimos. Entonces, el texto que nosotros hemos leído, no solo Satanás directamente puede tratar de impedir que cumplamos nuestro propósito, sino que él puede usar otros medios para evitar que lleguemos a la meta. Yo quiero en el día de hoy eh, 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 ver, mostrarle a ustedes algunas artimañas, algunas estrategias o estratagemas que tiene el enemigo, el diablo, nuestro adversario principal, para que nosotros no cumplamos con el propósito, para que nosotros no permanezcamos en el camino, para que nosotros no reconozcamos el tiempo de Dios y para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere, que no lleguemos o nos salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Hay algunas cosas. Vamos a considerar algunas de ellas. La primera de ellas que vamos a considerar en el día de hoy es la detención o dilación. Son dos cosas, detención o dilación. Satanás siempre va a tratar de que te detengas o que te atrases. Es interesante todo esto. Vamos a verlo en este momento en algunos ejemplos. Por ejemplo, según nuestro texto, hay pesos, el texto que leímos,
y hay pecados que nos asedian, pesos y pecados que nos asedian. Esta palabra es una palabra militar y significa rodear una fortaleza, impidiendo su entrada y o salida con el afán de lograr su rendición. Entonces, Satanás los asedia por medio del pecado y de pesos y pecado. Entonces, la detención y la dilación que viene por causa del pecado viene a través de pesos y del pecado mismo. Entonces, ¿qué es el peso? ¿Qué es un peso? Aquí se está haciendo una referencia directa a una carrera en donde cualquier peso extra que lleve la persona o el animal puede atrasar o dilatar o detenerle o enlentecer su carrera. Cuando yo era joven era muy veloz, muy ágil y podía hacer cosas que mis otros hermanos no podían. Cuando fueron pasando los años, fui ganando peso y un día le dije a mi esposa que echáramos una carrerita y me asombré que en aquella oportunidad casi me vence y terminé muy agotado. El peso hacía la diferencia. Hay pesos que impiden una carrera efectiva. Yo no sé cuál puede ser el tuyo. La depresión es un peso. La depresión, la gente se pone a mirarse a sí mismo y comienza a hablarse a sí mismo y comienza a decir, pobrecito de mí, pobrecito, y entonces te cae en depresión y te encierras. En el primer encierro del deprimido no es en el cuarto oscuro de su habitación, sino que es en su mente, se encierra y cree que nadie lo está viendo, que nadie lo quiere, que nadie le ayuda, que nadie, y se encierra en la depresión. La baja autoestima es otro peso que nosotros podemos tener y la baja autoestima viene por una mala paternidad, por una paternidad irresponsable o porque un padre o por un padre ausente. Entonces, la ansiedad, los entretenimientos, hay gente que tiene entretenimientos que le impiden correr la carrera que tenemos por delante. Es un peso que le impide correr la carrera que tiene por delante. Hay personas que no pueden ir a la iglesia en la semana porque tienen novelas que ver o juegos de deporte que ver o porque tienen algunas cosas que hacer en la casa, se entretienen haciendo cositas en la casa y dejan, lo entretienen en su carrera, en su camino. Todos nosotros tenemos que ir a la iglesia, todos tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque eso es un deber cristiano y el Señor nos dice a nosotros que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando ver que aquel día se acerca, Señor, estamos cerca del día del fin y hay que congregarse, hay que reunirse. No te quedes en la casa, que el diablo está utilizando una estrategia, una artimaña para que te detengas, para que te enlentezcas, un peso para que no puedas caminar. Las ocupaciones. Usted recuerda la historia de Marta y María, ¿verdad? Oh, Marta estaba muy ocupada sirviendo al Señor. Porque hay gente que hasta en el servicio a Dios lo utilizan como excusa para no tener intimidad con Dios, para no tener una relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que nuestro servicio a Dios no sea un obstáculo, no sea un peso para que nosotros nos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia allí lo que significa es persistencia, con persistencia, ¿verdad? Ok. Mire, en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 15 y verso 16, oiga lo que lo dice la Escritura. Eh, Habla de unos caudillos de Isaacar que fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle, dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Es una pregunta que hace el autor del libro de Jueces. Para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Se dan cuenta? Rubén salió, o sea, tuvo la disposición, tuvo el deseo de hacerlo, pero se quedó entre los rediles, en el trabajo. El trabajo le ocupó el camino para el cual había nacido, le estorbó.
muchos cristianos, especialmente en los Estados Unidos, que trabajan 2 y 3 trabajos, algunos de ellos, para poder enviar dinero a su casa, porque ellos creen que ese es el propósito. Y déjeme decirle, ese no es el propósito. Tú puedes ayudar a quien tú quieras y si tienes en la medida de tus posibilidades. Pero mucha gente se matan trabajando, se alejan del propósito, se salen del camino y después pierden el norte, pierden la dirección, pierden todas las cosas y pierden lo más por lo menos. Entonces se quedó en los rebaños, detrás de los rebaños. Entre la familia de Rubén, dice el texto, hubo grandes propósitos de corazón. Ahora, pero no solamente pesos nos detienen, el pecado nos detiene. La Biblia dice claro qué es lo que es pecado, errar al blanco, es fallar de llegar a la meta, el quedarse corto de la medida que Dios tiene para nosotros. Eso es el pecado. Si es cierto que los pesos aminoran o enlentecen la velocidad en la carrera, el pecado nos paraliza. Los pesos enlentecen, pero el pecado paraliza. No hay cosa que más impida la carrera cristiana que el pecado. Cuando son visibles y aparentes, a veces es más fácil deshacerse de ellos, pero otras veces no lo es tanto y hasta se disfruta el pecado, hasta se goza la gente en el pecado, pero sigue siendo pecado. Yo no sé si ustedes han visto personas que disfrutando están pecando. Ustedes no han visto cristianos que les gusta fumar, les gusta beber y dicen, no, eso es un hábito, eso es un pecado. Eso es un pecado porque te está impidiendo a ti que tú seas el hombre o la mujer que Dios quiere. Tiene que dejar la bebida, tiene que dejar el cigarrillo, tiene que dejar las drogas, tiene que dejar la metadona, tiene que dejar todos esos vicios que te paralizan y que te impiden que tú puedas llegar al destino que Dios tiene para ti. Hay pecados que son visibles, pero hay unos que son invisibles que no se ven. ¿Eh? Pero eso, el que sea invisible no significa que no sean tan reales como los otros. Me refiero, por ejemplo, al pecado como el orgullo. El orgullo es un pecado muy fuerte. Es interno y aparentemente no se ve, aunque se manifiesta. Alguien dijo por ahí, con mucha razón, que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tiene, menos el que lo tiene. Bueno, ya te sabes. Entonces, el orgullo, la vanidad. Hay gente que por estar con sacándose y arreglándose y bromando, no, no pueden servirle a Dios porque están centrados, su vida es en hermosear lo externo, lo pasajero, lo que hoy es y mañana no es. La rebelión, las injusticias, la deshonestidad, la deslealtad, todas esas cosas son pecados, pecados. Y aunque lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero vayan agarrándose de eso ahí. Mire, la Biblia nos habla en el libro de Josué capítulo 7, nos habla de un caso muy interesante. Dice la Biblia que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Canri, o de Carmi, perdón, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. El versículo 5 dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Semarín y lo derrotaron en la embajada, por lo cual el corazón del pueblo se desfalleció y vino a ser como agua. El versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, o sea,
al tomar el anatema, al tomar el pecado, al tomar la maldición, ellos se convierten en lo que usaron. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Nos convertimos en aquello que Dios dice que no hagamos. Entonces, entonces dice, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Miren, Acán tomó del anatema. O sea, las cosas que Dios había dicho, eso no lo toquen. Eso no lo toquen. ¿Saben a qué es semejante el anatema, verdad? A los diezmos. Que Dios dice, eso es mío, no lo toquen. No lo toquen. El que lo toca se convierte en anatema. Se convierte. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Dice, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Ahora, sea cual sea la causa de nuestra dilación en el camino, peso o pecado, la solución es la misma, según nuestro texto base. ¿Ok? Entonces, un hombre llamado Acán, Dios le había dicho al pueblo de Israel, vayan y conquisten, vayan y hagan, vayan y peleen, y tuvieron una tremenda victoria en Jericó. Pero en Jericó vino uno de los soldados y tomó lo que Dios le había dicho que no tomaran. Lingotes de oro, tomó un manto babilónico y comenzó y lo escondió, creyendo que nadie se iba a dar cuenta. ¿Y qué pasó? Que Dios se quedó callado por un tiempo, dándole chance a que él se arrepintiera. El hombre no se arrepintió y Dios lo mostró en la próxima guerra, que era sencillita, no como la otra, que era una ciudad amurallada. Y con todo y eso, de la primera no dice que murió uno, pero aquí murieron 36 y salieron corriendo. ¡Qué vergüenza! Cuando fueron de Dios, Dios mío, ¿qué pasó? Dios le dijo, ustedes han pecado, ustedes rompieron el pacto. Pero si ustedes se dan cuenta entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el pecado no solamente afecta a quien lo comete, afecta a toda la comunidad. El pecado tuyo, hermana o hermano, amigo o amiga, no solamente te afecta a ti. No, esas cosas son cosas mías, eso afecta a todos los demás. El pecado no es una isla. Todos estamos interconectados en eso. Aquí sí yo creo en ese sentido de la globalización, porque el pecado es global. Entonces tú te conviertes en pecado, porque tú asumiste, agarraste. Ahora, en Número capítulo 12 también nos habla de otro caso de María y Aarón. Estamos hablando de los dos casos que el pecado produce en nosotros dilación y parálisis. El pecado produce, la dilación la producen los pesos, pero la parálisis la produce el pecado. María y Aarón hablaron contra Moisés, y ellos eran hermanos. María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero Moisés era el líder a quien Dios había escogido. Moisés tenía problemas de hablar y Aarón era el que hablaba. Entonces, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, y dijeron ellos, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Dice, y lo oyó Jehová. Es interesante esto. Es bueno que nos detengamos allí, porque María y Aarón eran dos líderes. Aarón era uno de los que sostenía la mano de Moisés cuando el pueblo de Dios estaba peleando contra Amalek. Era uno, Ur y Aarón, ellos eran los que estaban allí sosteniendo. Eran hermanos, uno era cuñado y el otro era hermano de Moisés. Pero Moisés se le ocurrió casarse con una mujer cusita. Cus es una región de África, se le llamaba Cusita, y era una mujer africana, por tanto era mujer trigueña, oscura, de piel. Y entonces se enojaron ellos, ¿cómo va a ser que Moisés? Entonces, y solamente por Moisés ha hablado Dios y no por nosotros. Mira, el pecado más grande comienza y el error más grande, la parálisis más grande, cuando la gente se revela contra el líder. No importa quién tú seas, aunque tú seas la persona que más aporte en la iglesia, aunque tú seas la persona con más conocimiento en la iglesia, Dios no te ha mandado a ti a gobernar y a controlar la iglesia. Dios te ha mandado a ti es a obedecer. Conocí el caso de una persona que creía que sabía más que el pastor ya.
sabía más que el pastor y creía que tenía mucho conocimiento, que tenía, porque, ¿sabe? Porque leyó dos o tres libritos, dos o tres cositas y creía que sabía más que todo el mundo ya. Y entonces quería gobernar la iglesia. Gracias a Dios que ese fulano que se fue de su iglesia y se fue para no hacer daño a la iglesia porque creía que iba a ser la iglesia. Y le mandó a preguntar a alguien por allá lejísimo, a un teólogo, que dónde iba a ir, porque había visitado varias iglesias, ya 5, pero que ninguna como que llenaban sus expectativas. Y entonces el teólogo, que era un profesor, le mandó a decir, tú estás en grande peligro, rebelión hay en tu vida, porque Dios no te ha mandado a ti a gobernar, ni a controlar, ni a cambiar a nadie. Dios lo que te mandó a ti fue a adorar juntos. Óigame, a adorar juntos. Cuando tú llegas, el orgullo llega a tu vida y tú crees que tú eres más grande y que tú sabes más que los demás. Tú no quieres oír a los demás. Tú no quieres participar con los demás. Tú lo que quieres es vivir para ti, para ti. Tienes que pedirle perdón a Dios porque tú no eres nadie. Nadie. Por eso que vive tu vida en sube y baja. Por eso que te pasan tantas cosas en tu vida, tantas desgracias. Reprende al diablo y haz lo que Dios te mandó a hacer. Y déjate de estar pensando en hacer otras cosas. Obedece y adora a Dios, que eso es lo que Dios te mandó a hacer. ¿Tú sabes lo que le pasó a aquella gente? María se puso leprosa como la nieve, dice la escritura. La nube se apartó del tabernáculo y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Dice la Biblia, el capítulo 15, versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces tú ves, dilación, dilación. O sea, hubo un retroceso por causa del pecado de María. ¿Y el pecado de María cuál fue? Rebelión. Ponerse contra el líder, contra su propio hermano, que era el líder. La Biblia dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojar significa quitar con violencia posesiones o habitación que una persona tenía para dársela a su legítimo dueño, precediendo sentencia para ello. Ahora, la Biblia nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia es la palabra hipomoné, que es contrario a macrotumía, aunque las dos traducen paciencia, porque tiene que ver con resistencia y sufrimiento ante otra persona. La macrotumía es sufrimiento y resistencia ante otra persona. Aquí es una palabra compuesta que viene de upo, que traduce bajo, y menó, que traduce permanecer, permanecer debajo, permanecer debajo. Esta palabra está asociada con esperanza, donde dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de vuestra obra de fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a la cualidad del cristiano que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante las pruebas. Ok, vamos más adelante, vamos rapidito porque tenemos poco tiempo. Desenfoque es otra cosa. Primero dilación, ahora desenfoque. Es captar la imagen sin nitidez. Desenfoque, captar la imagen pero sin nitidez o con un enfoque indebido. Es cambiar el verdadero sentido de algo o no verlo con claridad. Pedro se desenfocó cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. Mateo 16, 23 que decíamos, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La dilación y detención es la primera estrategia del enemigo. Ahora el desenfoque es otro. Entonces, en la visión también podemos desenfocarnos. Lo más terrible es desenfocarnos con la visión. Cuando nos fijamos en un área de la misma, por ejemplo, en los retiros, hay mucha gente que se entretiene con los retiros y es parte de la visión, pero nos puede desenfocar si nos fijamos en ellos. La misma visión no sustituye ni compite con Dios. Muchos creen que la visión es Dios y ya en los cultos no se habla de Dios, sino de la visión.
Hay que tener mucho cuidado con eso. La visión es para servir, no para ser servidos. Muchas veces nos olvidamos de eso y queremos gran crecimiento y Dios dice, te voy a dar un poquito y nos manda dos o tres y ya no agarramos el celular ni devolvemos la llamada. Somos como el ciego de Bethsaida que tuvo que recibir un segundo toque porque veía a los hombres que eran como árboles, según lo dice Marcos 8:24. ¿Cómo estamos viendo la gente nosotros? Como la veía Jesús, con compasión. A veces los discípulos vemos a la gente como estorbo. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de Dios. Dice la Biblia en Mateo 14:15 que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a los aldeos y compren de comer. Pero Jesús no les respondió palabra. Dice, entonces acercándose a sus discípulos, recuerdan diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Aunque la visión es de Dios y está diseñada para ministrarle a la gente, nuestro objetivo no es ofrecerle a la gente la solución a todos sus problemas, porque muchos de sus problemas son por su vida desorganizada. Son como un saco sin fondo y todo lo que usted le eche se va a perder y Dios tiene que traer el orden para que pueda recibir la bendición. Lo que hemos vivido en el campo alguna vez, hemos tenido la experiencia de haber sembrado y regado y cuidado una semilla plantada para luego recibir la desilusión de que no dio la siembra porque no era buen terreno para esa clase de semilla. Aleluya. ¿Cómo mantener el enfoque? Puesto los ojos en Jesús. Lo que hemos jugado, o por lo menos visto jugar béisbol, hemos visto que cuando un jugador está en la base, se despega un poco tratando de alcanzar la siguiente base, porque el béisbol es un juego de niveles. El objetivo es llegar al home plate, ¿verdad? Llegar al home plate. Y esa persona hará cualquier cosa para llegar, aunque sea a robar la base. Ustedes han visto cómo el corredor pone sus ojos en el lanzador, pero a veces ve que los mueve al receptor, porque este quien le da la señal al lanzador de que tire a la almohadilla para atrapar al corredor. Pero usted ve al receptor que siempre mira a la cueva donde está su dirigente, quien es de donde viene o procede la señal. Pero el dirigente contrario lo están velando desde la otra cueva. Usted ve que el corredor debe recibir la señal de uno de los asistentes del dirigente que los pone en las esquinas. Así que el corredor con su meta de llegar al plato recibe su orden delegada de su dirigente. Él no se preocupa por lo que sucede en la cueva del contrario, porque para eso está su líder. Tiene su meta, sus ojos están puestos en la meta, tiene su orden de cómo llegar, en qué momento, por tanto, y solo mira al lanzador para saber cuándo salir. El enemigo no es su enfoque, sino la meta es su enfoque. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar del factor Walenda. Carl Walenda, que era un equilibrista que en el año 1978 en San Juan, Puerto Rico, se subió a 70 pies de altura y pasó para pasar de un edificio a otro y pasó 3 meses pensando cómo no caer. Revisó personalmente el alambre, cosa que nunca hacía. Entonces, eso hizo que a su mujer, cuando él cayó al vacío y murió, ese caso fue muy triste. Cuando le preguntaron a su esposa, dijo, se pasó enfocándose en cómo no caer, cómo no fallar, en vez de enfocarse en la meta, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de que el factor Walenda no se repita en nosotros. Los ojos deben estar puestos en Jesús, porque Él es el autor, el archegos, que eso viene de arche, que significa el origen. Él es el originador, el fundador, el líder. Él es la causa de todo. De Él viene la señal, pero también es el consumador, el teleiotes, que eso viene de teleión, que es la totalidad, la perfección, como un estado para ser alcanzado. Entonces nuestros ojos deben estar puestos en Jesús porque Él es el originador de todo, pero también es la meta. Aleluya. Las cosas se salen del camino cuando quitamos nuestros ojos de Jesús para ponerlo en la circunstancia o en la gente o en nosotros mismos. Ese es el trabajo del enemigo, hacer que nosotros nos fijemos en nosotros mismos. Por último, quiero referirme a la defección o la deserción. Estas dos palabras se refieren a separarse con deslealtad de la causa, a una causa que nosotros pertenecíamos anteriormente. Eso se dice de un soldado que desampara, que abandona sus banderas, cuando se abandonan las obligaciones o los ideales, cuando se separa
o su abandono a una causa se llama deserción o defección. El ejemplo clásico de defección es Judas el Iscariote. Se ha escrito mucho sobre la enigmática vida de este personaje. Se ha escrito que no fue tan malo como que fue incomprendido. Y algunos, como el profesor Juan Bosch, lo trata tan bien que al final del libro usted termina pensando, si no conoce la historia, que el malo era Jesús. Pero, ¿cómo un hombre que vio lo mismo que los demás, que sintió lo mismo que los demás, que tuvo más privilegio que la mayoría porque era el tesorero del grupo, pudo desertar y abandonar los ideales y sueños del grupo? Y a un maestro que lo único que había hecho era bien. Aquí está la trama del corazón humano, que el profeta dice que es malo y perverso, y añade, ¿quién lo conocerá? Pero los demás también tenían corazones humanos y las mismas pasiones, deseos y temores que él. Aunque huyeron ante el peligro, no hay registro que indique que ellos abandonaron la causa. Por el contrario, cuando Jesús los encuentra de nuevo, estaban pescando todos juntos. La mayoría de las veces que Jesús los encuentra, estaban en grupos. Aunque Pedro lo negó, no lo traicionó, no lo entregó. Aunque los hijos de Zebedeo tenían apetitos carnales de posición, siempre estuvieron con él allí. Aunque Tomás dudó de que Jesús había resucitado, su problema no era con la causa o con su líder. ¿Dónde estuvo el problema de Judas? Que tenía otras prioridades. Su corazón no estaba con Jesús ni con los ideales del reino de Dios. Sus defensores dicen que porque era celote, una especie de revolucionario independentista de la época, lo que trató de hacer fue de precipitar una revolución, una revuelta del pueblo. Pero esta teoría, aunque parezca romántica, se cae por su peso, porque al momento de su muerte, Jesús no era más popular, el líder de su nación, no era el líder más popular de su nación. Se había echado de enemigo a todo el mundo por su mensaje, a los políticos, a los líderes religiosos, a la mayoría farisaica. Si fuera así, Judas hubiera aprovechado el segundo año de su ministerio, que fue el año de la popularidad de Jesús. Lo que la Biblia sí dice es que era del diablo, que era ladrón, que era rebelde y envidioso contra su líder, porque se enojó porque una mujer lo ungió con perfume. Era hijo de perdición. Aunque hubo muchos otros Judas después de este vergonzoso acto de traición al más noble de los seres vivientes, nadie se atreve a ponerle Judas a su hijo. Usted dirá, nadie como Judas. Sí, pero el espíritu de Judas todavía se mueve para que nosotros desertemos de la causa de Cristo, para que abandonemos la visión, para que nos quejemos, porque no nos gusta el orden, no nos gustan las reglas. Lo que nos gustan son las reglas de Dios, porque gustosamente nos sometemos a las reglas del trabajo y al jefe de la compañía donde trabajamos. Nos pide que le pintemos el carro, que le arreglemos la piscina, que vayamos a Alaska, que llevemos un perrito suyo. Vamos con gusto, pero si nos piden que lleguemos a tiempo, que vayamos una vez a la semana a la oración, inmediatamente nos quejamos y decimos que no tenemos tiempo. Nos gusta el mundo, somos como Demas, que abandonó a Pablo para irse a Tesalónica porque amaba al mundo. Lamentablemente a los desertores no les va bien. Tuve la oportunidad de ver una película llamada Gods and Generals sobre la guerra entre el norte y el sur. Y había un general Jackson que peleó del lado del sur, muy cristiano, que invocaba a Dios en cada momento. Y su mayor preocupación era estar fuera de la voluntad de Dios en cualquier cosa. Un día le trajeron 3 soldados que habían desertado y sus subalternos le rogaron que los perdonara. Y ese hombre piadoso no dudó en mandarlos a fusilar, porque el desertor no solo traiciona a su líder, este lo podría perdonar, sino a la causa y a su nación. Las deserciones más frecuentes hoy en día incluyen lo que está o está asignada por la ambición, la envidia, la rebelión, la deslealtad y la apostasía. Terminamos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Líbrate de las artimañas del enemigo, que no sea el enemigo el que te saque a ti de tu correr, de tu propósito, de tu camino. Llega a la meta que Dios espera por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mayor información nos puede llamar al 973-274-0992 y vamos a estar orando por ti y por tu familia. Nuestra congregación está en el 34 de Longwood Street en Newark, New Jersey. Te esperamos, llámanos. Dios te bendiga. Yo soy su amigo pastor Daniel Vargas Mena y le digo que será hasta la próxima, si así Dios lo permite.